vamos a ver el proceso de diseño de una tensoestructura. El principio resistente de este tipo de estructuras descansa esencialmente en la forma que adopten las membranas al ser traccionadas en combinación con los elementos de apoyo y las cargas actuantes. En este contexto, la modelización y el diseño de una tensoestructura se basará en un proceso de aproximación a la forma óptima, a la forma más eficiente, que toma en consideración como variable principal la de encontrar un sistema funicular de las cargas que permita el trabajo a tracción de todos los elementos en el proceso de transferencia de cargas hasta los apoyos. Los puntos principales que vamos a analizar y que tienen que ver con esta búsqueda de la forma óptima desde el proceso de ideación hasta la producción y el montaje en obra, la podemos separar en 6 etapas diferentes. Una primera etapa, que es la de la búsqueda de esa forma más eficiente. Después, la materialización de esa geometría en respuesta a requerimientos constructivos. El estudio de las acciones y el cálculo de esfuerzos y deformaciones sobre estas tensoestructuras para poder después realizar el dimensionado de los elementos y, por último, la resolución de detalles constructivos que nos permitan la fabricación de los elementos y un posterior montaje en obra. La primera parte de este proceso de diseño consiste en la búsqueda de la superficie óptima que garantice el trabajo a tracción. Estos requerimientos estructurales deben articularse con requerimientos de tipo funcional, que son en definitiva los que decidirán sobre la configuración final de esta geometría de doble curvatura. Para la búsqueda de esta forma óptima, de esta estructura que trabaja en estado membranal, podemos utilizar diferentes métodos. El método matemático, el método modelístico o de las maquetas físicas y el método de simulación o de modelos digitales. Para el método matemático se utilizan funciones matemáticas para lograr la geometría de doble curvatura, partiendo de geometrías conocidas que puedan definirse a partir de ecuaciones analíticas predeterminadas, como las parábolas de segundo grado, las hipérbolas, y que nos permitan definir superficies de doble curvatura, como las de los paraboloides, conoides, hiperboloides, de modo de poder definir las coordenadas de esa superficie que se importarán a algún programa de representación asistida, como por ejemplo un programa de CAD, que nos permita representar las superficies generadas a partir de ecuaciones matemáticas. El proceso de búsqueda de la geometría óptima a partir de modelos físicos tiene la ventaja de poder visualizar rápidamente las superficies generadas. Y por otro lado, es una anticipación a las posibilidades constructivas de este tipo de estructuras. Si no podemos resolver esta geometría en maqueta, difícilmente podremos pensar en construirla a futuro. Por eso es interesante el uso de este método de generación de la forma
porque nos permite además entender la naturaleza de los esfuerzos de cada uno de los elementos que componen esta estructura. Si nosotros materializamos las membranas con algún tipo de telas con cierta elasticidad y materializamos los elementos lineales a compresión con barras con cierta rigidez y los tensores o elementos de tracción con hilos, cables o elásticos, veremos que este tipo de maquetas nos permite entender cuál será el esfuerzo de cada uno de estos elementos y si están mal pensados o mal propuestos, vemos cómo la maqueta no se puede construir y por otro lado nos permitirá también ver cuáles son las modificaciones o manipulaciones en la geometría de modo de que se garantice esta doble curvatura en todos los puntos de la superficie. Por otro lado, el trabajo con maquetas permite rápidamente tener una idea de la configuración volumétrica y de la generación de un espacio resultante de ese tipo de estructuras. En definitiva, podemos decir que es este un método complementario que podemos articular con cualquier otro método de generación de estas geometrías, ya sean los métodos a partir de ecuaciones matemáticas o los métodos utilizando software de generación geométrica. Los modelos digitales son la representación de un modelo matemático o de datos numéricos interpretada por una computadora. La diferencia esencial entre estos modelos y los modelos físicos o de maquetas radica en que estos modelos digitales están codificados en cifras, lo que permite su manipulación por medios informáticos. Los modelos analógicos, que son modelos físicos, no tienen o no consiguen la exactitud y precisión que se puede conseguir mediante estos modelos digitales que a través de las tecnologías informáticas podemos visualizar en los monitores y que en función de su naturaleza numérica tienen una mayor precisión y exactitud, de modo de poderlos replicar y de poderlos exportar a otro tipo de programas para la fabricación de estas membranas o superficies. Existen varios métodos de simulación, el método de densidad de fuerzas, donde las fuerzas dependen de la interacción con la forma y al modificar la forma de equilibrio se va manipulando los estados de cargas utilizados hasta llegar a la geometría. Con estos programas puede visualizarse además rápidamente la superficie generada, identificando los puntos conflictivos desde el punto de vista estructural, pero también desde el punto de vista constructivo, como por ejemplo, identificando zonas o superficies que han quedado con poca curvatura, casi horizontales o de pendiente mínima, que pudieran generar situaciones conflictivas como la acumulación de agua o, por ejemplo, zonas planas que pudieran generar alguna situación de aflojamiento o de flameo en toda la superficie de la cubierta. Otro método de generación de estas geometrías funiculares es el método de relajación dinámica. La generación de la forma a través de un software de elementos finitos es un software que mediante un proceso de resolución no lineal va generando grandes deformaciones a una placa plana a la que se le imponen desplazamientos o se le puede imponer también un determinado esquema de cargas.
Este es un proceso iterativo que va modificando la geometría y va modificando el comportamiento de la estructura en una serie de intervalos que pueden interrumpirse cuando alcancemos la geometría que estamos buscando o cuando alcancemos las alturas en los puntos de esta cubierta que nosotros hayamos definido por diseño. Una vez así generada la geometría, se puede convertir en una estructura que se modelará y se... Respecto de los materiales que conforman este tipo de estructuras, tenemos aquellos que están definidos como elementos lineales, como los cables o cabos, que pueden ser de acero, o inclusive estos cabos o cintas pueden estar conformados por fibras sintéticas o fibras naturales. Se utilizan mucho cuando son tiendas o tensoestructuras de pequeñas dimensiones que además conforman instalaciones temporarias que serán desmontadas. Respecto de las membranas propiamente dichas, son estos elementos superficiales materializados por telas, lonas, tejidos de altísima resistencia a la tracción e inclusive mallas conformadas por cables. Veíamos entonces los cables que están conformados por un conjunto de alambres retorcidos y constituyen una especie de cuerdas de metal aptas para resistir los esfuerzos de tracción, cables de acero, pero también, como decíamos, en función de las dimensiones y de la magnitud de los esfuerzos que deberán resistir, este tipo de tensoestructuras pueden estar vinculadas a través de cuerdas o cintas de poliéster, fundamentalmente cuando son estructuras de pequeñas dimensiones y estructuras, en general, estructuras efímeras. La diferencia radica no solo en la resistencia a tracción de los materiales, que son muy diferentes, sino también en la característica que tiene que ver con la posibilidad de cambio dimensional. Las cuerdas y cintas de poliéster son más deformables, lo cual pueden generar aflojamientos en la estructura a lo largo de su vida útil. Por eso decimos que son convenientes para utilizar cuando son estructuras pequeñas, con solicitaciones a tracción no muy grandes y cuando el periodo de vida útil de la estructura o el periodo de montaje es un periodo corto. Si no, es necesario un control en la tensión de los elementos, un control bastante periódico y un retensado permanente. Respecto de los elementos de vinculación, los terminales, los tensores, los anclajes, es importante considerar que estos elementos adquieren estabilidad a partir de ser sometidos a tracción. Son además elementos que formarán parte de mecanismos que tienen como características la posibilidad de absorber cambios dimensionales y ajustes que se van a producir no solo a lo largo de su vida útil, sino que fundamentalmente estos cambios de dirección, de inclinación, de dimensiones se van a producir durante el proceso de montaje y de tensado de la estructura. Vemos los terminales de los cables, que son los que además deben garantizar que el cable no se zafe y que no se desenrolle. Tienen distintas características en función si son terminales cerradas o terminales que podrán permitir el desmontaje de esta estructura. Aparecen otros elementos accesorios, como por ejemplo los tensores, que son elementos que permiten introducir los esfuerzos de tracción en los cables. Son imprescindibles en este tipo de estructuras, ya que son los
los dispositivos que van a permitir o garantizar el funcionamiento a tracción del sistema. Todos estos elementos accesorios están catalogados, normalizados en los manuales y en los catálogos de los fabricantes con las resistencias correspondientes, y en función de los cálculos del proyecto se podrán elegir el tipo de accesorio necesario para cada tipo de estructura. Los materiales con que se fabrican las membranas en general tienen varias capas para lograr una mayor duración. La vida útil de este tipo de estructuras conformadas por membranas oscila entre los 20 y 25 años. La característica principal es su capacidad resistente a tracción. Y sí, como contrapartida, tienen una muy baja resistencia al desgarro. Por lo tanto, es muy importante proteger este tipo de estructuras de la posibilidad de acciones vandálicas o de elementos o la proximidad de elementos punzantes que puedan generar alguna rotura por desgarro. Como la membrana asume un rol estructural en el conjunto, debe estar fabricada con materiales que también estén certificados para resistir importantes esfuerzos a tracción, sobrecargas variables, y además, como vamos a ver enseguida, debe cumplir con otras propiedades que están del lado de la seguridad de estas estructuras, como la de características ignífugas, la de resistencia a algunos agentes agresivos que pueden darse a partir de los recubrimientos que tenga, y también que tienen que ver con el acondicionamiento de los espacios que cubren, como son las características de opacidad o de permisividad en el paso de la luz y de los rayos ultravioletas. Existen diferentes tipos de textiles o de tejidos que tendrán también diferentes características de color, de opacidad y también de resistencia. Las mallas conformadas por hilos tienen una dirección predominante de los máximos esfuerzos, que se llama trama, y una dirección secundaria que se llama urdimbre. Las capacidades resistentes son diferentes en estas dos direcciones, por lo tanto es importante en el diseño conocer cuáles son las características mecánicas de estas membranas, y en función de eso generar la dirección de corte de estas telas o membranas. Como vemos aquí en unos catálogos hay diferentes composiciones, y esas diferentes composiciones también tendrán diferentes prestaciones en lo referido a estas protecciones y capacidades resistentes. Y respecto de la protección de las membranas, en lo que se refiere a comportamiento frente a agentes externos, agresiones químicas, a protección contra la humedad, aparece el material protector o recubrimiento que propone y que será diferente según cada fabricante. Ahora veremos las propiedades de este tipo de tejidos estructurales. En lo referido al montaje, estas membranas tienen estabilidad dimensional, es decir, en el proceso de montaje en obra no sufren estiramientos significativos que puedan cambiar sus dimensiones iniciales. Las piezas que conforman estos patrones para construir o fabricar la superficie pueden unirse fácilmente mediante cosido, pegado con adhesivos
o inclusive soldado con calor, y en función de las características de cada una de estas membranas, definidas por los catálogos de los fabricantes, y también en relación al tipo de recubrimiento que tienen estas telas. También es un material que resiste muy bien al doblado, lo cual facilita el proceso de traslado desde el lugar en donde se fabrica la cubierta hasta la obra en donde se irá a montar. En cuanto a las propiedades funcionales, tienen diferentes posibilidades en función de los productos que hay en el mercado, de diferentes coloraciones y diferentes grados de transparencia, lo que permitirá lograr superficie con mayor o menor calidad de iluminación natural. La aislación en cuanto a los aspectos que tienen que ver con lo térmico y lo acústico no es buena, son membranas muy ligeras, de muy escaso espesor, entonces carecen de inercia térmica y acústica. Respecto de las propiedades estructurales, tienen un muy buen desempeño en lo referido a la resistencia a la tracción. Los catálogos fijan las resistencias en función a ensayos normalizados, y las resistencias están definidas en relación a 5 centímetros de ancho. Aproximadamente estamos hablando de una resistencia a la tracción que puede oscilar alrededor de unos 500 kilos cada 5 centímetros de ancho, y sin embargo tiene muy baja resistencia al rasgado. Por lo tanto, es aconsejable en el proceso de diseño generar estas superficies y mantenerlas alejadas o protegidas, de modo de desalentar cualquier acción vandálica o que puedan estar cerca de algún elemento punzante que pudiera generar alguna rajadura, que inclusive puede llegar hasta el colapso de la estructura. La otra capacidad resistente que debe verificarse es la de la adhesión de esa capa protectora, y se hace una prueba de pelado que garantice que las partes unidas no se despegan y que la capa protectora o revestimiento, que es lo que le puede dar algún tipo de propiedades de aislación hidrófuga y de resistencia a los agentes climáticos, eso se mantenga y no se despegue a lo largo de su vida útil. Y respecto a las propiedades de conservación, bueno, lo que hablábamos respecto de estos recubrimientos que le están dando a la tela, según el tipo de recubrimiento y los espesores, capacidades resistentes a la intemperie, la permeabilidad, en lo referido a el paso de agua o la condensación, la facilidad de limpieza y reparación. Y respecto de la resistencia al fuego, este tipo de membranas son autoextinguibles, es decir, apenas comienza algún tipo de incendio, se producen perforaciones, se desintegra el material, generando entradas de aire hacia el interior de los locales que van a contribuir en la eliminación del humo. Y sí es importante considerar que este tipo de estructuras debe considerar la redundancia de elementos de estabilización, para que en el caso de que suceda algún siniestro de estas características, la estructura de mástiles y de elementos rígidos que podrían generar algún tipo de deterioro o algún tipo de problema con otras estructuras, o inclusive pudieran generar riesgo para las personas, puedan mantenerse en pie hasta que se logre evacuar a todos los usuarios que haya en esos locales. Entonces es importante considerar que deben existir estos mecanismos redundantes de estabilización, considerando que puede haber alguna falla en la membrana
que estaría generando el riesgo de colapso de estos mástiles o arcos o elementos rígidos que están trabajando en conjunto. Después viene el proceso de dimensionado de verificación de la estructura. Para eso es necesario comenzar con el estudio de cuáles serán las acciones que van a incidir sobre esa estructura a lo largo de su vida útil. Para el cálculo de esfuerzos y deformaciones es fundamental considerar el estado de pretensado. Sabemos que en estas estructuras, que son muy livianas, las cargas permanentes son poco importables y hasta podrían despreciarse en los primeros análisis. Las cargas puntuales, como dijimos, no son recomendadas porque pueden generar deformaciones importantes e inclusive por la concentración de tensiones pueden poner en riesgo de rotura algunos sectores de la superficie. Y entonces, en este contexto, las acciones a considerar son fundamentalmente la de la tensión inicial o estado de pretensado o estado cero y aquellas devenidas por diferentes acciones como las sobrecargas variables de nieve, podrían ser sobrecargas de lluvia y las sobrecargas variables generadas por la presión y la succión del viento sobre esas cubiertas. Para considerar cuáles son los valores que debemos tomar, debemos evaluar o considerar la normativa en función de la ubicación geográfica del edificio que estamos diseñando, lo cual nos permitirá obtener cuáles son las cargas mínimas según reglamento, considerando en el caso de la nieve, acumulación de nieve en valles y depresiones, lo que quizás nos lleve a hacer una readecuación o una optimización de la geometría para evitar algunas zonas planas donde se pueda acumular esta sobrecarga. Y en cuanto al análisis de viento, considerando que si el peso propio es despreciable, la situación más desfavorable será aquella donde aparece la succión del viento, y para determinar la magnitud y la distribución deberemos considerar la normativa vigente en la zona donde estemos trabajando, pero además en función de la complejidad de las geometrías de doble curvatura, en muchos casos es necesario un análisis más preciso utilizando túnel de viento que nos permita definir cuáles son las líneas de presiones y cuáles son las magnitudes de las presiones sobre las diferentes zonas de estas superficies. En definitiva, los estados a considerar para el cálculo de estas tensoestructuras son el estado de pretensado, las cargas permanentes, aunque podemos considerarlas poco importantes, y las sobrecargas variables, fundamentalmente las de viento y podría llegar a ser la de nieve según la zona geográfica donde estamos nosotros trabajando con nuestra tensoestructura. Una vez definidos los estados de cargas que vamos a considerar en el análisis, y una vez que hemos identificado cuáles son los elementos que conforman la estructura, no solamente las membranas y los cables, sino también aquellos que nos permiten materializar los soportes para los puntos altos de la membrana y los anclajes para los puntos bajos, una vez que tenemos definidos todos los elementos con sus dimensiones y con las características del material constitutivo de cada uno de ellos, vamos a proceder al modelado y cálculo mediante un software de elementos finitos. Estas geometrías son geometrías que varían con las cargas y tienen desplazamientos significativos.
Es por ello y por la configuración de la geometría que su resolución es compleja y requiere de procesos especiales de tipo numérico, por lo que se utilizan estos software de elementos finitos que por un proceso no lineal puede modelar los cables y la membrana como un conjunto de elementos triangulares planos unidos por nudos a los cuales se aplicarán fuerzas, no solo las cargas variables y permanentes, sino también las fuerzas de pretensado e inclusive también las fuerzas devenidas de incrementos térmicos, acciones reológicas y relajación del material de cubierta que puede producirse a lo largo de la vida útil de la estructura. Nosotros les presentamos un software de cálculo diseñado específicamente para la generación y verificación de este tipo de estructuras que se llama WinTest y ha sido diseñado por un arquitecto de la Universidad Politécnica de Cataluña que trabaja con nosotros y que nos permite utilizar una licencia educativa para la resolución de este tipo de estructura. Una vez verificada la estructura, si fuera necesario, en un proceso de idas y vueltas se puede hacer una readecuación de la geometría, se puede optimizar esa geometría de modo de hacerla más eficiente. Pasamos a la etapa constructiva. Y esta etapa puede diferenciarse en varias partes, desde la producción en taller de la membrana hasta el montaje en la obra. Este tipo de superficies generadas por estas membranas que vimos que tienen estabilidad dimensional, es decir, no se estiran, es necesario construirlas a partir de moldes. Es lo mismo que confeccionar una prenda. Los cambios en la geometría o en la forma que debe tener la prenda para adaptarse a un determinado cuerpo se generan a partir de moldes que contemplen pinzas y contemplen cambios de curvaturas, de modo de que esta prenda tome la forma y las proporciones necesarias para cumplir con su cometido. En el caso de la confección de estas tensoestructuras pasa lo mismo. No son superficies desarrollables, es decir, estas membranas yo no puedo extenderlas en el piso y que queden totalmente estiradas, porque van a tener esa doble curvatura que después se tensará en este proceso de montaje. Entonces, para lograr esa geometría de doble curvatura es necesario que nosotros podamos definir patrones o moldes de corte que después se irán uniendo para generar esta forma de doble curvatura. Estos patrones se definen a partir de líneas geodésicas, que son líneas de mínima longitud que unen dos puntos de una superficie determinada, pero que están contenidos en esa misma superficie. Como decíamos que estas superficies de la tensoestructura no son superficies desplegables, debemos definir esos patrones que además, como cualquier molde de una prenda, deben contemplar el ancho de la tela, que son los límites para poder definir las dimensiones de cada uno de los moldes, y considerar cuáles serían los bordes para facilitar la costura o la unión entre una parte de ese patrón y otra, de modo de poder después confeccionar la superficie completa. En ese sentido, el programa de cálculo del arquitecto Ramón Sastre, que se llama WinTest, que es un programa que por un lado nos permite
la generación de estas geometrías funiculares. Por el otro lado, nos permite el modelado y la verificación tensional, la verificación de las deformaciones, una verificación seccional también. También nos va a permitir la confección de estos patrones que permitan fabricar la cubierta. Entonces, esta superficie tridimensional, que para construirla tenemos que resolverla con planos, puede materializarse a partir de el uso de estas herramientas computacionales que nos van a permitir generar los patrones considerando como condicionantes, como decíamos, el ancho de la tela y la necesidad de que estos patrones estén definiendo cuáles son los puntos de unión de unos con otros, de modo de terminar conformando la cubierta completa. Como en el caso de una prenda, las zonas de más curvatura van a requerir de un mayor número de patrones para absorber esos cambios de geometría. Y todo esto puede resolverse mediante el uso de estas herramientas computacionales, mediante el uso de este software de diseño, que además permitirá luego exportar esos archivos de geometría de los patrones a algún programa de representación para después enlazar en estos sistemas CAD/CAM de fabricación digital, de modo de vincular el programa de generación del patrón con el programa que después cortará la tela y nos permitirá unirla con los demás patrones. Y aquí tenemos el archivo de AutoCAD que se ha exportado de ese programa, que permite definir cuáles son los patrones que leerá la computadora y la trasladará a esta mesa de corte, que también es un brazo computarizado que va cortando la geometría de la tela en función de los archivos de CAD que nosotros hemos generado, de manera de tener todos los patrones que luego van a unirse para formar la tensoestructura. Las formas de unión de los diferentes patrones pueden ser a partir de costuras, de la misma manera que se cose una prenda, que tienen como contrapartida que generan la perforación de la tela. Por lo tanto, será necesario después impermeabilizar esas costuras para protección. Aparecen distintas posibilidades de uniones que también dependerán de la magnitud de los esfuerzos y de la escala de esa tensoestructura. Por otro lado, pueden también unirse las piezas a través del pegado con algunos adhesivos especiales, utilizando el solape simple de las telas o utilizando algunas otras partes de telas para generar una mayor densidad de la malla en los puntos de unión, garantizando de esa manera las resistencias allí. Y por otro lado aparecen las soldaduras a partir de aire caliente o cuña caliente, que generarán la adhesión de una tela con otra, y esto va a depender fundamentalmente tanto este tipo de unión como la unión a través de adhesivos o encolados, va a depender del tipo de recubrimiento que tengan las membranas. Esos recubrimientos son los que van a definir cuál es la adherencia de cada una de estas membranas, y en función de eso se podrá elegir cuál es el método de unión más adecuado. Una vez verificadas los elementos estructurales y definidas cuáles serán las solicitaciones que deberá resistir esta estructura, una vez
dimensionados los elementos, necesitamos resolver las uniones de este tipo de estructuras. Es importante considerar que esas uniones deberán permitir giros y desplazamientos. Hablábamos que son estructuras que tienen grandes desplazamientos, pero además estos desplazamientos no ocurren solamente a lo largo de su vida útil, sino, y que eso es muy importante considerar, es necesario considerarlos durante el proceso de montaje y además considerar que estos desplazamientos surgirán cada vez que sea necesario aplicar cargas para mantener el estado de pretensado. A lo largo de la vida útil de la estructura pueden aparecer relajaciones o deformaciones generadas por la pérdida de esa tensión inicial que deberá periódicamente controlarse y restablecerse mediante la aplicación de gatos o elementos especiales que vuelvan a garantizar el tensado del conjunto estructural. Por eso vamos a ver que en general todas las uniones son uniones articuladas que permiten o que aceptan cambios en la posición o en las dimensiones de modo de absorber esos cambios importantes en las diferentes etapas a lo largo de la vida útil de la estructura y también a lo largo de su proceso de montaje en obra. Por otro lado, como decíamos, estas uniones o vinculaciones adquieren estabilidad a partir de ser sometidas a tracción. Por lo tanto, es necesario garantizar la vinculación y correcta transferencia de un elemento a otro y verificar sus resistencias a tracción y a corte. Las aristas son los puntos de vinculación entre la membrana, los cables de borde o relinga y los anclajes en puntos bajos o los mástiles. Las esquinas son puntos en donde se vinculan los cables de borde o relinga con las membranas y los puntos de apoyo, ya sea los puntos de apoyo bajos o de anclajes en el terreno o los puntos de apoyo sobre mástiles exteriores o arcos. Existen elementos que permiten unir esa membrana de tela con los cables de borde y los apoyos y que tienen la función de mantener estable la posición de la tela luego del pretensado. En el caso específico de las esquinas, en muchos casos es necesario generar un corte o un cambio en la forma de la tela para impedir que se arruguen, llegando a ese punto de concentración de tensiones. Y estas piezas rígidas, que pueden estar materializadas por planchuelas metálicas, son las que lo van a vincular con los tensores de borde, muchas veces permitiendo el ajuste o el pretensado en esos lugares. Entonces aparecen esos cables de borde vinculados a uniones o a terminales que permiten darle tensión al sistema. Y por otro lado, que están llegando a un elemento que lo fija a el soporte. Los bordes perimetrales de las membranas pueden ser flexibles, aquellos definidos por los cables relinga sin refuerzos que pueden estar incluidos adentro del dobladillo de la tela o que también pueden ser exteriores y vinculados a través de algunas especies de presillas. También pueden ser semilibres, en donde están apareciendo algunas planchuelas que restringen parcialmente
la deformación que adoptaría el cable frente a ese sistema de tensiones que le impone la membrana. Y después están los bordes rígidos, que son los que vimos en algunos ejemplos, en donde se plantea que la tela se vincule a elementos que tienen capacidad de resistir flexiones, de modo que la geometría de borde sea una geometría definida, como puede ser una línea recta o inclusive una línea curva, pero que no está definida a partir de la geometría funicular, sino a partir de una geometría que responde a otro tipo de ley. La elección de este tipo de bordes también responde a las dimensiones que tendrán estos cables de borde o relingas. Como hemos visto en algunos ejemplos, es necesario ir colocando puntos de apoyo intermedios, generando estos arcos de descarga o estas relingas de longitudes más pequeñas, de modo de poderlas materializar con estos bordes flexibles vinculados a la membrana. Cuando las luces son mayores de 6 metros, por ejemplo, los cables se colocan en el exterior para que se puedan deformar independientemente de la relinga perimetral que está tomada en el dobladillo de las membranas. Y ambos cables se vinculan a través de una serie de presillas que son las encargadas de transferir esos esfuerzos hasta la relinga o el cable de borde que los va a vincular con los apoyos. Por otro lado, también habíamos visto estos elementos de ensanchamiento del punto de apoyo cuando definíamos estas superficies tipo conoides con puntos altos. En esos apoyos existe una concentración de tensiones, por lo cual es recomendable el ensanchamiento de ese punto mediante la aplicación de una estructura intermedia, como puede ser un círculo de acero o un sombrerete, de modo de distribuir la tensión en ese punto. Y también, como veíamos, es conveniente el refuerzo de la membrana en esos lugares. Por un lado, entonces, se considera el número de capas de membrana que se colocarán allí, y por el otro lado, el traspaso de la carga se va a realizar a través de este anillo que garantiza una distribución de tensiones en toda esa superficie. La particularidad en el proceso de diseño de una tensoestructura es la búsqueda de una forma que pueda garantizar el trabajo a tracción de toda su superficie. Y para la generación de esa forma, los métodos más utilizados son los métodos modelísticos, que permiten construir modelos analógicos, maquetas de escala, y los métodos de simulación con software, que permiten generar modelos virtuales. En las etapas iniciales de diseño es indispensable la interacción de ambos métodos, de ambos modelos, que permiten, por un lado, tener una idea bastante acabada de la forma resultante, y por otro lado, permitirán una mayor precisión en la forma geométrica y una manipulación de esa geometría para optimizarla y rediseñar su superficie si fuera necesario. Estos software de generación geométrica también permiten el cálculo de la estructura para su dimensionado, verificando resistencias y deformaciones e inclusive el diseño de los patrones de corte para la fabricación de estas superficies de membranas. Los estados de carga a considerar para la verificación de las tensoestructuras son el estado inicial, de tensión previa, el estado de cargas permanentes,
que en este caso, como vimos, serían despreciables porque estas tensoestructuras son estructuras muy livianas, y el estado de sobrecargas variables, que sí son significativas y que según la ubicación geográfica de la estructura que nosotros estamos diseñando, podrán ser la succión de viento sobre esa cubierta o la sobrecarga generada por la acumulación de nieve. La conformación de una tensoestructura es a partir de elementos lineales, cables, elementos superficiales como estas membranas y elementos de unión o vinculación entre ambos y de esta estructura con los soportes en puntos altos y con las fundaciones en los puntos bajos o puntos de tracción. Y aquí vemos las disposiciones estructurales que tienen que ver con las características de estas tensoestructuras. Por un lado, es importante considerar que deben equilibrarse las luces entre apoyos de modo de evitar grandes solicitaciones de tracción en las fundaciones. También es conveniente evitar zonas planas o de depresiones que no garanticen el correcto escurrimiento de las aguas y que pudieran generar además acumulación de sobrecarga en algún sector en particular. Es conveniente utilizar sistemas complementarios de rigidización para evitar el fallo de elementos aislados y que determine colapso. Y por otro lado, estas estructuras con una tensión inicial necesitan un control periódico y un retensado periódico de todos sus elementos. Respecto de las disposiciones constructivas generales, es importante considerar el escurrimiento de las aguas, la accesibilidad a estas membranas para limpieza e inclusive considerar qué tipo de membrana y con qué tipo de recubrimiento trabajamos, que en algunos casos tiene un tratamiento especial para evitar que se acumule el polvo o se pegue el polvo sobre las superficies. Es importante evitar elementos punzantes que estén en contacto con la superficie, ya que, como vimos, tiene muy baja capacidad resistente al rasgado. Alejar la membrana de las fuentes de calor para impedir que se deteriore y que ponga en riesgo la estabilidad general de la estructura. Y respecto de las características de acondicionamiento ambiental, estas membranas tienen muy poca masa térmica, es decir, que no tienen una buena aislación, por lo tanto, pueden utilizarse superficies de doble capa con cámaras de aire intermedia para generar un acondicionamiento térmico adecuado.